de él, a quien quería mataba y a quien quería daba la vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al quien le place. Pero ahora le estaba hablando lo que su padre hizo. ¿Cuántos sabemos que muchas de las cosas que estamos nosotros viviendo son consecuencias de nuestros padres? Aunque el libro de Jeremías dice que los hijos ya no van a pagar los pecados de los padres, ni los padres los pecados de los hijos. Pero sí hay, porque dice la palabra en Éxodo capítulo 20, que Dios visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Sí, dice así, de los que lo aborrecen. Entonces, Daniel le está explicando cuál es la consecuencia, porque Nabucodonosor había traído de los utensilios consagrados en el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios, había traído los utensilios, y dice que cuando ya estaba él alegre en su corazón, trajo los utensilios. ¿Cuál fue el pago que Dios le dio a Nabucodonosor? Le quitó el entendimiento. Le quitó el entendimiento y lo hizo vivir como las bestias, lo hizo comer hierba del campo, y que a través del rocío él pudiese bañarse. Pero aquí era un juicio mayor. Cuando tú no entiendes, va a venir un juicio mayor sobre las personas, sobre las naciones. Viene un juicio mayor sobre cada uno. Versículo 22, y le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nosotros vivimos ahí en Iztapaluca y la iglesia está sobre la carretera libre. En estos días, la semana que pasó, en este fin de semana que está por concluir, ríos de gente iban, ríos de gente caminando, bicicleta, y todo eso lo hacen con estos dioses. No importa de qué estén hechos, no importa el material. Aquí habla específicamente de oro, de plata, de piedra, de madera, de bronce. La gente está con una venda en los ojos. La gente está cegada y no le ha dado honra al Dios del cielo. Y sabes que por esa cuestión de la idolatría va a venir un juicio para nuestra nación, porque ha disminuido, pero a veces se acrecenta más la cuestión de la idolatría. Se acrecenta más la cuestión de que la gente no ha hablado la palabra de Dios. Y entonces tú y yo somos profetas que tenemos que hablar la palabra de Dios. Daniel estaba cautivo. Daniel era esclavo, era un sirviente dentro del palacio del rey Nabucodonosor. Había fallecido Nabucodonosor y seguía su hijo Belsasar, y Daniel seguía siendo esclavo. Recuerda que en el tiempo de Nabucodonosor, Daniel llegó a ser el segundo en el reino. Como había muerto Nabucodonosor, bajó algunos peldaños. ¿Por qué? Porque Daniel fue puesto para dirigir a los magos, astrólogos en la tierra de los caldeos. Cuando fallece Nabucodonosor, el siguiente rey que entra, que es su hijo Belsasar, solamente tenía entendimiento o sabía por dicho lo que Daniel había hecho con su padre, que le había interpretado los sueños, y dice que lo manda a traer, y Daniel le dice cuál es la situación de la escritura, porque había traído los vasos consagrados de la casa de Dios,
y los había dado a los grandes, o sea, a sus invitados, a otros gobernantes, a otros gobernadores, y dice que lo había dado a sus mujeres y a sus concubinas y a toda la gente que estaba con él. Habían denigrado esos vasos consagrados. ¿Cuántos de nosotros a veces, conociendo la palabra de Dios, nos hemos denigrado en cosas que no son correctas de Dios? Nosotros somos vasos consagrados para Dios. Nosotros somos vasos para servirle a Dios. La palabra de Dios dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, ¿sí o no? Ahorita que van a tener tiempos para reunirse con su familia, algunos tienen en sus vitrinas, tienen copas, tienen vasos que los sacan para esta ocasión o para una ocasión especial, ¿sí o no? Y esos vasos solamente se usan en ocasiones especiales. Pero ¿cuántos tienen un vaso, una taza, que ahí tomas agua, tomas café, tomas leche, tomas refresco? ¿Sí sucede eso contigo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es tu vaso preferido, o en ese vaso es la cantidad que a ti te place, o es el vaso que te gusta, que se acomoda, o la taza. Y yo prefiero ser de ese vaso, de esa taza que sea usado diario, porque dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y estos vasos que habían sido consagrados para la casa de Dios, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fueron llevados estos vasos. Pero este rey no tuvo temor de la consagración de los utensilios de la casa de Dios, y dice que saca estos vasos y se los da a cualquier persona. Déjame decirte, hermano, que tú no eres cualquier persona. Donde estés, donde trabajes, donde vivas, donde estudies, donde el Señor te lleve, tú tienes que ser un vaso de honra para Dios. Amén. No debes de dejar contaminarte, no debes de contaminarte por el mover que hay ahí donde tú estés viviendo. ¿Por qué? Porque tú eres un profeta en la actualidad, tú eres un profeta, tú eres el que va a llevar la palabra de Dios, tú eres el que va a llevar el conocimiento a ese lugar donde tú estás. Este hijo del rey Nabucodonosor solamente tenía conocimiento de que Daniel había interpretado sueño, pero Daniel le dice: esta escritura es por lo que tú hiciste, esta escritura es porque tú trajiste los vasos consagrados de la casa de Dios y se los diste a cualquier persona para que tomara. Y la escritura lo vemos, le empieza a dar la interpretación, y entonces dice el versículo 29 que Daniel pasó a ser el tercero en el reino, que lo vistió de púrpura, que le puso el collar de oro y que lo puso a ser tercero. Pero quiero que me acompañes al versículo 30 y 31 de ahí mismo. ¿Ya estás ahí? Dice el versículo 30: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. 31. Nabucodonosor, cuando recobra la cordura, dice: bendito sea el Dios de Daniel, y dio un decreto que todos tenían que exaltar al Dios de Daniel. Aquí, cuando viene un juicio y Daniel le dice: esta escritura es un juicio para ti porque tú tomaste vasos consagrados para Dios, este rey Belsasar nunca se arrepintió, nunca hubo, sino que él cumplió su palabra de que lo iba a vestir de púrpura, le iba a poner un collar de oro y que iba a ser el tercero en el reino. Lo cumplió, pero nunca hubo una humillación de este rey Belsasar, y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío es puesto por rey. Darío se menciona en más ocasiones dentro de la historia del pueblo de Israel, y es mencionado que Dios escogió al rey Darío para un propósito, para que el pueblo de Israel se humillara y pudiese llegar al propósito de Dios, porque había un juicio sobre el pueblo de Israel. Pero a lo que vamos es que Dios tiene hoy un propósito contigo. Tú eres un vaso consagrado para Dios, amén. Eres un vaso que Dios ha escogido, y que ese vaso es de honra para Dios, y que ese vaso va a ser usado para que pueda llevar la palabra de Dios. Acompáñame
al Salmo 74, versículo 9, por favor. Salmo 74, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermano? Y dice así el Salmo 74, versículo 9: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Sabes que la gente por eso dice: es que a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron que eso no se hacía? El Señor te está levantando hoy como profeta. El Señor te está levantando hoy como profeta, hermano. Todo el que habla la palabra de Dios, porque esta no es palabra tuya, esto no es un pensamiento tuyo, esto no es un sentir tuyo, todo lo que estamos leyendo, todo lo que dijeron los hermanos que pasaron, es la palabra de Dios que dictó, dice, a hombres santos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, lo que dijeron. Y entonces todo el que dice palabra de Dios es un profeta. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? No hay profeta, no hay quien nos diga las cosas. ¿Hace cuándo fue la última ocasión que tú compartiste de tu fe? ¿Hace cuándo fue la última ocasión que tú pasaste el mensaje? ¿Hace cuándo fue la situación que tú les dijiste: mira, es que hay un Dios todopoderoso, mira, tu forma de vivir no es la correcta, mira, es que aquí dice la palabra de Dios que tú vengas y que tus pecados te pueden ser perdonados? Hay muchas formas de poder llegar a cualquier núcleo de personas sin ofenderla, pasarle el mensaje de salvación, ¿sí? Dice la palabra que el mundo dice: es que no hay profeta, ya no hay señales, ya no hay profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, ¿sí? Vamos a ver que si hay profeta. Acompáñame ahí al capítulo 10 de Daniel. Amén. Versículo 12. Aquí es cuando Dios comienza, y si Dios te llamó, es porque tiene un plan para ti. Dile a tu hermano: si Dios te llamó, es porque tiene un plan para ti. Si Dios te llamó, y si vienes desde cuna cristiana, desde una familia que se consagró y quiso entregar su vida a Dios, aunque hayas nacido y no hayas tenido otra forma de conocimiento de Dios, tiene un plan para ti, hermano. Dice la palabra en el capítulo 10, versículo 12: entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día ¿qué pasó? Dice: entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Que muchos no han humillado su corazón. ¿Qué le pasó al rey Belsasar? Estaba tomando, se ensoberbeció su corazón, mandó traer las copas que estaban consagradas en el templo de Dios. Y cuando Daniel se humilló a entender el propósito por el cual estaba ahí, Daniel capítulo 1, vamos a ir rápidamente, como desde un principio Daniel sabía el propósito y el objetivo por el cual él estaba en ese lugar. Él no se lamentó, él no dijo, y inclusive él pide perdón por los pecados de su pueblo, de su padre. Ya estamos ahí. Daniel capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra de Dios. ¿Puedes leerlo? Versículo 19: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20:
¿ok? Cuando tú dispones tu corazón a amar a Dios, entregarte a Dios y estar sometido a hacer la voluntad de Dios, el Señor te va a exaltar, va a derramar sabiduría, va a derramar conocimiento y tú vas a entender tu propósito, porque Él dispuso, y no solamente Él, sino con los jóvenes que estaban llevando cautivos, a través de lo que propuso Daniel en su corazón, fueron también ellos y propusieron no contaminarse con los manjares del rey. Por eso cuando viene el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, Daniel le puede interpretar el sueño a Nabucodonosor, porque no solamente era interpretar el sueño, era saber que había soñado el rey Nabucodonosor. Y cuando más adelante, después que ya interpreta el sueño, que lo pone como segundo en el reino, después cuando viene su hijo Belsasar y pasa la situación de que está la escritura en la pared, Daniel dice el capítulo 10, versículo 12, que él desde que se propuso humillar su corazón, ¿cuánto tiempo pasó? 10 capítulos. Capítulo 1, sí propuso no contaminarse con los manjares del rey. Después que él propone no contaminarse con los manjares del rey, dice la palabra, después que Daniel ora y le pide perdón en el capítulo 9 a Dios por los pecados de sus padres, de sus antepasados, ¿tú le has pedido perdón a Dios por lo que tú sabes que hay en tu línea sanguínea? ¿Le has pedido perdón por tu país? ¿Le has pedido perdón por todas las cosas? He tenido oportunidad de viajar a otros países y ¿sabes qué piensan en otros países? Y todos son narcos y todos usan pistola. O sea que sí puedes andar ahí con tu pistola y sí te puedes pasar los altos, porque todas las películas, todas las novelas, todas las series que ven, así piensan que vivimos aquí. ¿Sí me explico? La gente dice, es que así viven y no hay problema. Y entonces sí, la corrupción está desde el gobierno. ¿Por qué? Porque es lo que transmitimos. Y entonces cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse, pide perdón por los pecados y sabe que si hay un profeta que hay y que está con la mira de poder ejercer y transmitir la palabra de Dios, es simplemente, le dice el ángel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, capítulo 10, versículo 12, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sí? El día que tú te propongas realmente en tu corazón humillarte y estudies la palabra y tengas una comunión con Dios, Dios te va a usar y te va a levantar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, vamos ahí por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Amén. ¿Puedes leer la palabra, por favor? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso Deuteronomio capítulo 1, versículo del 1 al 2, el gran mandamiento dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Cuántas veces habíamos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces habíamos escuchado que había un Dios creador de todas las cosas? Sí, pero cuando tú decidiste escuchar y ponerlo en práctica y guardar tu corazón y entender, dice la palabra, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y las guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos saben que la venida del Señor cada día es más cerca? ¿Sí o no? El Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia y dice las características de la iglesia que Él quiere venir. ¿Sí? Una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia en santidad, una iglesia virgen, porque ya fue desechado el pueblo de Israel y nosotros somos el complemento. La iglesia primitiva comienza
con judíos, haciendo la gran comisión, ir por todo el mundo y predicando el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hombres judíos, ¿sí o no? Tiene la revelación Pedro, estaba en la casa de Simón el curtidor y le dice Dios: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Saulo dice: primero fui a los de mi nación y me quisieron matar, ahora sacudo mis pies y entiendo que voy a los gentiles. ¿Y dice así la palabra? Pedro y Pablo entienden que ahora tienen que ir y predicar a los gentiles. Judíos, dice que Felipe se le acerca al eunuco etíope y le dice: ¿entiendes lo que lees? No, si no hay quien me lo explique. Habla de él o de otra persona. Entonces, judíos, la iglesia primitiva comienza judíos compartiendo a gentiles, ¿sí o no? ¿Sabes cómo va a terminar? ¿Sabes que nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos? Tú y yo somos parte del libro de los Hechos. El libro de los Hechos no termina. El libro de los Hechos somos tú y yo. ¿Sabes cómo va a terminar las bodas del Cordero? ¿Sí o no? Gentiles predicando a judíos. Porque ese es, dice que la batalla del Armagedón, la mujer que está con dolores de parto, que huye al desierto y se pone en la tierra de Megido, son los judíos que van a ser perseguidos a través de las grandes potencias de la tierra y que van a ser llevados y no les va a quedar otra que clamar a Dios. Y entonces el Señor, con el poder de su boca, va a destruir a los ejércitos. Entonces la iglesia primitiva comienza con judíos predicando a los gentiles, y la iglesia del Señor va a terminar gentiles predicando a los judíos. ¿Sí lo sabías, hermano? ¿Estás preparado para hablar de la palabra de Dios? ¿Estás preparado para decirle: ese es el Mesías, el que era, el que es, el que ha de venir? Capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Puedes leer, por favor? A las 3, hermano. 1, 2, 3. Lee con toda la convicción del mundo. Capítulo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice: yo soy el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él va a venir por la iglesia. ¿Estás preparado? Tú le vas a predicar a los judíos, porque esa es la iglesia completa. ¿Sabes que la iglesia está incompleta? ¿Por qué? ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hace la comunidad de judío? Trata de no mezclarse. Los judíos marcan su línea, hablan en hebreo, no se mezclan, pero cuando Dios te da la gracia, cuando Dios te permite y tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y el Señor te da gracia, por eso dice: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, Él les dará de qué hablar. Si dice así, te va a llevar delante de reyes y sacerdotes y Él pondrá la palabra en tu boca. Tú no tengas miedo, Él te va a dar de qué hablar, pero también debes de leer. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué les vas a decir? Que son personas que a lo mejor diariamente tienen rituales o diariamente tienen su comunión con Dios, pero no conocen a su Salvador. Tú no les vas a enseñar de Dios, tú les vas a hablar del Salvador, el que era, el que es y el que ha de venir. Porque sabes que hasta el día de hoy ellos esperan a ese Salvador. Y entonces tú tienes todo para poder decir: eres profeta. El Salmo 74, versículo 9 dice: es que ya no hay señales, ya no hay profeta que diga la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice: desde los tiempos de Juan el Bautista, este mundo sufre violencia. ¿Sí dice así? He aquí más que Juan el Bautista está. ¿No decía así? No decía. Y le dice Jesús a sus discípulos: la gente, ¿quién dice que soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías,
otros otro profeta, y viene la revelación de Dios para Pedro. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la revelación que tiene la iglesia? ¿Cuál es la revelación que obtenemos salvación? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Capítulo 12, mas todo aquel que lo recibe le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí dice así? Eso es lo que tú le vas a compartir a los judíos, porque ya vino al pueblo judío, no lo recibieron, y entonces tú tienes que transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Tú le tienes que decir: aquí está el que es, el que era y el que ha de venir. Esa es la revelación que tú vas a tener, pero tú tienes que leer, porque dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice el versículo 11: yo soy el alfa y omega, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ya no solamente hay 7 iglesias en Asia. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dice: y donde se predique este evangelio, ¿sí?, hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes que falta mucho para predicar? ¿Sabes que en mi ausencia de no poder venir salí a predicar la palabra? Y me fascina y me gusta y me llena ver y presentarles la palabra de Dios a personas que no conocen, que ni siquiera hablan español, que hablan otro dialecto, pero que siempre hay alguien para poder traducir, y que esa persona se lleva el conocimiento de la palabra de Dios. Y más bienaventurado, dice la palabra, porque también he estado en compromisos sociales, el que haga regresar a alguien que conoció la palabra es doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. No, es que ya serví. No, es que yo ya hice. No, es que yo ya. Dice la palabra que el que pone las manos en el arado y voltea atrás no es digno de llamarse hijo de Dios. Entonces, todo esto tú y yo tenemos que estar diciéndoles a la gente para que conozcan que hay un Dios, que hay un Salvador. ¿Sí me explico? Por eso los cursos, todos los cursos que hay aquí, tómalos. No es un curso más, es una capacitación, y te está hablando Dios a través de los maestros. Cada curso, cada enseñanza, cada palabra de Dios, tú la vas a tomar y tú te vas a llenar de la presencia de Dios, para que cuando exactamente y digan: es que tenemos un problema, pues háblale al cristiano. Y seas como Daniel cuando fue presentado delante del rey, y entonces él pudo, ¿qué dijo el rey? En este hombre está el espíritu de los dioses para interpretar sueños. No, estaba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que hizo todo desde el principio. Con él estaba haciéndolo todo. ¿Dice así o no? Dice el Proverbio 8: con él estaba haciéndolo todo cuando puso límites a las aguas, y era mi delicia de día y de noche. ¿Sí o no? Dice así la palabra. Proverbios capítulo 8 dice: y yo le puse estatutos para que no traspasase el límite de las aguas. Entonces, dentro de la palabra de Dios, tú y yo somos esos profetas que vamos a transmitir la palabra de Dios, y que vamos a testificar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque la gente dice que se va a los astrólogos, se va a los magos, se va a los sabios, y está buscando en todo menos donde está Dios. Por eso esta casa será llamada casa de oración. ¿Sí o no? Y de esta casa saldrá, dice, de esta casa saldrá la salvación para Sión. ¿Sabes que era difícil subir al monte Sión? Y sabes que cuando dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, y dice: y es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón, y que está en el monte Hebrón y en el monte Sión. Uno era un monte todo difícil para subir, y el otro era un monte con fácil acceso. En los dos montes se presentaba la presencia de Dios. ¿Qué esperas tú? ¿Que te cueste trabajo encontrar la presencia de Dios,
o que desde que pases esa puerta tú ya vengas con la presencia de Dios. ¿Sí? Sabes que hay personas, ay, como que hoy no estuvo buena la alabanza, como que la palabra no. Pues es que así venías. La alabanza no es para ti, ni la palabra es para ti. La palabra simplemente es parte de lo que tú buscaste en la semana de tener una comunión con Dios. Y la alabanza es para Dios. ¿Sí? Amén. Y entonces dentro de todo esto que estamos viendo, el Señor te dice que tú serás un entendido, porque tú eres bienaventurado el que lee y el que oye las palabras del el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto y viene por una iglesia. Y te voy a decir algo, lo que tú no haces, allá afuera hay unos güeritos con una etiqueta que dice Elder. ¿Sí me entiendes? Allá afuera hay personas con collares multicolores que lo que tú no haces, Él lo hace. ¿Sí? Y hay varias personas que te puedo describir cada una. Hay personas vestidas, por eso no vine de traje, personas de traje con sombrerito y con un stand como si estuviera vendiendo revistas. Ya saben quiénes son, ¿no? Lo que tú no haces, otro lo está haciendo. ¿Qué esperas para levantarte? Por eso el Salmo 74:9 dice, es que ya no hay señales, ya no hay profeta. Si alguien está enfermo, ve y dile, ¿puedo orar por ti? Si alguien sufrió un accidente, ¿puedo orar por ti? Hace 2 meses fui por una persona que tenía el mal de Barren-Guillén, que no podía moverse, solamente movía los ojos y un dedo. Yo oré por esa persona y esa persona a los 15 días lo dieron de alta, que era imposible porque ese mal dura más tiempo. 15 días dieron de alta, fue a dar su testimonio a la iglesia, ¿sí? También fue por una persona que chocó en estado de ebriedad y se estrelló toda su cabeza contra el parabrisas en una palmera. A su mamá le dijeron, vaya por el sacerdote y despídase de su hijo. Fuimos, oramos y esta persona sigue viva. A los 15 días igual, fue dado de alta de terapia intensiva y ahora ya está dado de alta. Donde haya una necesidad, tú no vas a ser, tú simplemente vas a ser un vaso, un instrumento usado por Dios para llevar la gloria de Dios. Y cuando esa persona sane, ¿qué van a decir? No fue el brujo, no fue el astrólogo, no fue el mago. ¿Quién fue? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mayores milagros harás en mi nombre. ¿Sí? Pero tú eres el primero que no te la crees. Profeta yo. Si yo no como chapulines ni miel silvestre, dices. ¿No decía así Juan el Bautista? Dice la palabra que tiene que haber alguien que comparta la palabra. Si no, las piedras hablarán. Al menos mientras yo viva, no habrá ninguna piedra que hable, hermano. ¿Sí, amén? No sé si tú estés de acuerdo. Mientras yo viva y tú vivas, ninguna piedra tiene que hablar, porque somos profetas de Dios para hablar y transmitir su palabra de Dios. Dale el aplauso al Señor. Vamos otra vez con el profeta Daniel, por favor. Amén. Vamos al después que tiene la revelación, después que tiene ese contacto y que es entendido, dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 9, el rey Darío firma un decreto. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11, por favor. Fueron luego ante el rey, le hablaron del edicto real
¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Voy a saltar hasta el versículo 16, dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 17. Versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. 20. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. 22. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. 24. ¿Qué te puede pasar por predicar la palabra? A mí mi suegro me corrió de su casa, me decía, agarra tu libro y vete a predicar, respeta mi casa. Y cuando terminó en el hospital decía, manda a traer a Héctor para que me lea la Biblia. Me corrió de su casa, no una, varias veces. Y cuando él ya estuvo enfermo, estuvo en el hospital, una Navidad pasé en el hospital, igual un año nuevo, y me decía, es que mándalo a traer para que me lea la Biblia. Y no solamente se la leía a él, la leía en voz alta, y todos los que estaban con él ahí en el cuarto, los hacía que recibieran al Señor. Algunos, yo iba ya al segundo o tercer día, ya no estaban, había sido dado de alta o habían ya fallecido, pero se fueron con el Señor. ¿Sí me explico? ¿Qué te puede suceder por predicar la palabra? Que te metan al foso de los leones. ¿Qué le dijo el rey? Aquel Dios al que tú sirves te libre. ¿Sí hizo así? ¿Sí lo libró? Dice que se levantó muy de mañana, yo creo que no durmió y fue a ver. ¿Por qué? Porque no podía decretarse el edicto que él había hecho, porque estaba sellado aún con su anillo. ¿Qué te puede pasar por predicar la palabra? Que te corran de tu trabajo, que te dejen de hablar en tu escuela, que con la comunidad que tú estés, tus amigos tengan un cambio para ti. Aquí estás con tu familia, aquí deben de salir tus mejores amigos. Por eso dentro de la iglesia, yo no digo que no tengas, afuera hay buenas personas, hay personas que son a lo mejor hasta más responsables que los cristianos que están aquí, ¿sí? Pero que tú digas, es que mi mejor amigo no es cristiano, eso es una lástima. Tú tienes que decir, mis mejores amigos, mis mejores hermanos, todo está dentro de la comunidad cristiana, ¿sí? Quitar ese concepto, porque hay personas, no, es que mi mejor amigo no es cristiano, y es que mi mejor compañero tal. No, tú tienes que quitar eso de tu mente, y las mejores personas deben de estar aquí en la iglesia. ¿Sí, amén? Aquel Dios en el cual tú has confiado, hermano, aquel Dios en el cual tú has confiado, Él te va a librar. ¿Qué te puede pasar? Que te cierren la puerta, que estés tocando y que o escuches que estén ahí, que no te abran. ¿Qué te puede pasar?
que te digan no puede predicar aquí, pues te vas a otro lado. ¿Qué más te puede pasar, hermano? ¿Hay profeta o no en esta tierra? ¿Hay profetas o no aquí en el Buen Pastor? ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a predicar su palabra? Ahorita es la mejor fecha para predicar la palabra. Ahorita es la mejor fecha para decir que el tiempo de Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A nivel mundial, cuando hay guerra, ¿sabes que se para por la Navidad? Sea cualquier país, cualquier nación, cualquier creencia, cuando hay guerra y es Navidad, se para la guerra ese día. Entonces es el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para poder parar una guerra que es un pleito de hombres, vanidad de hombres, ¿sí? Entonces, ¿sí hay profeta en esta tierra? ¿Sí? Ponte de pie, quiero invitarte a que busquemos a Dios y que la palabra de Dios pueda ser ahora carne, y como el profeta Daniel, que dice que dispuso su corazón en entender las cosas, dispuso su corazón en entender y saber que Dios es bueno y que mandó a su Hijo Jesús. Y sabes que la gente no va a conocer, la gente no va a leer la Biblia. La única forma de conocer de Dios y de leer la Biblia va a ser a través de ti. Lo que tú hagas, lo que tú hables, como tú te comportes, va a ser la única manera que la gente va a conocer que existe un Dios, que existe un Salvador, hermano. Amén. Entonces, si hay profeta, quiero hacer este llamado para ti, hermano. No te sientas comprometido si no es lo tuyo, si no crees, si no te gusta leer, si no te gusta orar, si no te gusta venir a los cursos. Está bien, el Señor te va a demandar, porque dice que los dones son irrevocables. ¿Sabes leer? ¿Todos los que están aquí saben leer? No tienes excusa entonces. No tienes excusa. Aún personas que no saben leer pueden escuchar la Biblia en audio. Personas invidentes pueden escuchar la Biblia en audio. Está la Biblia en braille. Hay una película que salió con Denzel Washington también, que está la Biblia en braille y que es el único tomo que existe ya. Entonces no hay excusa, hermano, para que tú puedas ser un profeta de Dios y puedas llevar la palabra de Dios y que la gente conozca que hay un Dios a través de ti. Muchos pueden decir es un gran paquete, otros pueden decir es un gran privilegio. No sé cuál sea tu forma de pensar. Para mí es un gran privilegio que a través de mí puedan conocer que existe un Dios. Empieza a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor Jesús, declarando, Padre, que si hay profeta en esta tierra, Señor, que si hay profeta que se levantará haciendo señales, milagros y prodigios, Señor, y que tomará, Señor Jesús, esta tierra prometida, bendito Padre, porque dice tu palabra, Señor, que desde el día que nosotros entendimos y dispusimos en nuestro corazón, Señor, obedecer tu palabra, bendito Dios, hoy, Señor, en este día yo te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos, Señor, entienda el compromiso que tiene para poder ser el portador de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, envístelos de poder, Señor. Llénalos de poder, bendito Padre. Llénalos de sabiduría, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Envístelos de poder, bendito Padre. Oro, Señor Jesús, por cada uno de estos varones que se humilló, Padre, y puso el entendimiento en su corazón. Que tú los envistas, Señor, y que venga, Señor, tu presencia a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy oramos, Señor, para que se haga así, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Padre. Hágase conforme a tu voluntad, Señor Jesús.
Derrama sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor. Que puedan ser varones, Señor, temerosos de ti, bendito Padre. Y que pueda venir, Señor, tu palabra, Señor Jesús, a tiempo, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, envístelo, Señor. Derrama sobre la vida de tu hijo Armando espíritu de sabiduría, Señor, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, Señor, espíritu profético, Señor Jesús. Ahora, bendito Padre Celestial, derrama, Señor, ciencia, Señor, derrama inteligencia, Señor Jesús, sobre él, bendito Padre. Que tú le envistas de poder, Señor Jesús, y que tú abras su entendimiento y su conocimiento, Señor, como dice tu palabra. Y entonces, Señor, será llena la tierra de tu gloria, Señor, como las aguas cubren al mar, Padre. Que a través de la vida de tu hijo Armando, Señor, pueda llegar, Señor, la palabra profética, porque tu palabra dice, Señor, pondré trompeta en Sión, y pondré y haré sonar el shofar, Señor, el shofar, clamor del cielo, Señor. Y hoy, bendito Padre, estás derramando, Señor Jesús, palabra de ciencia, de sabiduría, Señor, porque tu palabra dice: hablaré mi boca en proverbios, Señor, a través de la ciencia y de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Ahora, Padre Celestial, llénalo, envístelo de poder, bendito Padre Celestial. Amén, bendito Padre Celestial. El Señor quiere llenarte, hermano. El Señor quiere levantar ahora una generación profética. Quiere levantar una generación que tenga el conocimiento de su palabra. Así como Esteban, que dice la palabra, que no le resistían porque todo lo que estaba hablando era la palabra de Dios. Está derramando ahora esa sabiduría sobre ti, hermano. Levanta tus manos. Recibe la presencia del Señor. Recíbela ahora a través de la presencia de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.
Amén, Señor Jesús. Dice el Señor que no solamente ha levantado profetas hombres, que también ha levantado entre ustedes, las mujeres, las consiervas, ha levantado espíritu de profecía. Sobre ti, Brenda, dice el Señor, tú eres Débora, tú eres una Débora, eres una jueza, y te he dado un estandarte para que representes mi nombre y mi palabra. Aún te seguiré dando sueños, aún estés cansada, yo te levantaré para que tú puedas escribir. Escribe lo que el Señor te dice. Escribe aún las manualidades y las clases que el Señor te dicta, porque tú eres una Débora en el tiempo de los jueces. Porque yo te levanté, y dice el Señor, no estás sola. La profecía para el año que viene, tú no estarás sola. Dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Porque es el anhelo de tu corazón. Pero vendrá en su tiempo, dice el Señor. No te apresures, no corras, porque vendrá en su tiempo, dice el Señor. Porque estará levantando una generación profética de mujeres también. Estaré levantando esa generación que tome el estandarte y que pueda ser ahora mujeres valientes. Dice el Señor, hermana que estás ahí, que vienes caminando, acércate por favor. Dice que tú eres Jael. Tú eres Jael, la que mató a Sísara, porque a través de la danza, a través de los patrones, a través de lo que te ha mostrado el Señor para hacer guerra espiritual, que no tengas temor, que lo que te muestre el Señor hacer la guerra espiritual, que esos son los patrones que tienes que poner para hacer guerra. Porque Jael mató a Sísara, era el enemigo del pueblo de Israel que quería destruirlos. Así es que el Señor ha puesto palabra profética. No dudes en decirlo, porque tú piensas, no es muy fuerte. No, es que si le digo se va a molestar o se va a sentir. Dice el Señor, no, porque es mi palabra. Entonces en conjunto trabajó Débora con Jael. Ustedes deben trabajar en conjunto. Son hermanas en la sangre, ¿sí? Ahora serán más que hermanas, porque serán unidas en el Espíritu del Señor para que se cumpla la palabra profética a través de la guerra espiritual. Porque dice la palabra, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Amén. Cierren sus ojos. Reciban ahora de la presencia de Dios. Señor, llénalas, Padre Celestial. Llénalas de tu presencia, Señor. Llena estos vasos, Señor Jesús, y que derrame sabiduría, Padre Celestial, porque tu palabra dice que la mujer sabia es la que teme a Jehová, Señor Jesús. Llena, Padre, llena sus vasos, Señor, que su copa esté rebosando, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Time.